Bien, entonces hoy día vamos a ver lo referente al laboratorio número 4, correspondiente a la ecuación general de energías y de Bernoulli. Entonces, en este contexto es sumamente importante esto para nuestros diseños hidráulicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener una aducción. Entonces, vamos a continuar, como les decía, con este laboratorio número 4 correspondiente a la ecuación general de energías y a la ecuación de Bernoulli. Bien, continuamos entonces. Entonces, el informe, como de costumbre, tiene los puntos que siempre se han contemplado en todos los informes de laboratorio: un objetivo general, los objetivos específicos, el fundamento teórico o fundamentación teórica, los equipos y materiales, el procedimiento, los resultados, las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía. Entonces, en el equipo básicamente que vamos a utilizar ya, vamos a tener un nivel de referencia súper bueno. Acá tenemos esto, algo parecido a lo que va a ser, ¿no? Aquí tenemos el nivel de referencia inferior. Y a partir de ahí vamos hallando la energía inicial, la energía de presión, la energía de velocidad, y a partir de ahí vamos a ver y dibujar la línea de carga o energías, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Bien, el objetivo de este laboratorio es mostrar y determinar las energías en flujo de fluidos considerando la ecuación de Bernoulli y la ecuación general de energías. El equipo que vamos a emplear es el que se muestra ahí a la derecha. Entonces, básicamente vamos a hacer con eso. Entonces, vamos a poner eso. Los objetivos específicos son los siguientes. Hay que determinar los valores de las medias de los diámetros de las distintas secciones del tubo de Venturi. Entonces, básicamente tenemos 5 secciones. 1, 2, 3, 4 y 5 secciones, donde están los tubitos de Venturi. Entonces, son las secciones transversales de los tubos de Venturi. Entonces, estas secciones transversales, aquí hay, que aparece blanco, ¿verdad? Ahí están los datos al revés, ¿verdad? Detrás estamos viendo de las tablas, tanto de los diámetros de las secciones del tubo de Venturi, como de los diámetros de los tubos piezométricos, para las 5 secciones también. Hay que determinar esas medias. Hay que determinar las alturas ya de capilaridad. Entonces ahí, de acuerdo a la temperatura y a la tensión específica a la tensión superficial del agua, y en función al diámetro vamos a poder determinar las alturas de capilaridad. Entonces, estos son aspectos muy importantes para que nos permitan tener resultados razonablemente aceptables. Luego hay que determinar los caudales ajustados. Entonces vamos a hacer unas 2 pruebas máximo, y a partir de ahí hay que hallar sus caudales ajustados, como lo hemos visto en el anterior laboratorio. Hay que determinar las energías potencial, cinética, de presión, las pérdidas de carga para los 5 puntos, ¿no? O sea, para los 5 que indicamos. O sea, aquí vamos a tener la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4 y sección 5. Entonces, para cada una de estas secciones hay que determinar sus energías correspondientes. Luego hay que graficar las energías y pérdidas individuales y acumuladas. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer.
Bien, ya entrando a lo que va a ser el fundamento teórico, entonces tenemos la ecuación de energías. La física, ¿verdad?, ya nos dice que la energía no se destruye, sino se puede transformar, ¿no?, de un tipo a otro. A esto normalmente le llaman la ley de la conservación de la energía. En flujo de fluidos existen tres formas de energía. Esas tres formas son la energía potencial. Entonces, esa energía potencial la tenemos desde un nivel de referencia hasta el punto. Entonces, esta será la energía potencial para el punto 1. Para el punto 2, su energía potencial será desde el punto de referencia hasta su punto central. Entonces, la energía potencial se debe a su energía, algunos también le llaman energía topográfica, geodésica, en fin, tiene un montón de... No, nosotros le vamos a llamar energía potencial, que va a ser igual al peso por la altura correspondiente. Bien. Luego vamos a tener la energía cinética. Esto es debido a la velocidad. Y la energía de velocidad va a ser igual al peso del fluido, ¿ya?, por la energía de velocidad, o sea, por la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces g. La energía de presión, ¿no?, es la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento de fluido a través de una cierta sección en contra de la presión. Entonces, esa energía de presión viene definida por el peso multiplicado por la densidad y dividido entre lo que va a ser el peso específico. Bien, sí. Entonces, eso requerimos para mover. Bien. Entonces, el elemento del fluido mostrado en la figura de abajo, ¿verdad?, actúa una fuerza igual a P, o sea, la fuerza de presión por el área. Entonces, o la tensión, la fuerza de presión o la presión. Al trasladar el elemento a través de una longitud L, que podemos llamar, ¿no?, ese trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia, o sea, va a ser igual a la densidad, ¿verdad?, o a la fuerza de presión, perdón, por el área, por la longitud. Y esta fuerza de presión va a ser, y a su vez eso va a ser a la presión por el volumen, porque área por longitud sabemos que es igual a volumen. Luego vamos a tener que, bueno, D es el volumen del elemento, ¿verdad? El peso del elemento, entonces, ¿aquí es el peso del elemento? Es igual al peso específico multiplicado por su volumen. Despejando de ahí el volumen, tenemos que va a ser igual al peso dividido entre el peso específico. Bien. Luego, la energía de presión es el trabajo realizado. Energía de presión igual a trabajo. Entonces, esa energía de presión va a ser igual a la presión por el volumen, o va a ser igual a la presión por el peso dividido entre el peso específico. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Que la energía en total va a ser igual a la suma de ¿qué? De sus energías. La energía potencial más la energía cinética más la energía de presión. Reemplazando por los valores que se han indicado, energía de potencial va a ser el peso por su altura correspondiente respecto al nivel de referencia, más lo que va a ser el peso por la velocidad al cuadrado dividido entre 2g, más la presión o el peso por la presión dividido entre su peso específico. Luego, cada uno de los términos están en unidades de kilogramos fuerza por distancia, m, o en el sistema internacional en newtons por metro, o sea, newtons metro. Y en el sistema inglés pies libre. Considerando que el elemento del fluido se mueve de una sección 1 a una sección 2,
las energías en estos dos puntos serán diferentes. ¿Por qué? Porque en la energía 1, entonces vamos a tener una altura o una energía potencial Z1 por el peso. En el siguiente, el peso por la velocidad en la sección 1 al cuadrado dividido entre 2G, más el peso por la presión en el punto 1 dividido entre el peso específico. Y en la sección 2, de la misma manera, ¿no? Va a ser igual a la energía potencial en 2, más la energía de velocidad en el punto 2 y más la energía de presión en el punto 2. Si no se agrega al fluido, ¿no? otra cantidad de fluido, o se pierde entre las secciones 1 y 2, entonces por principio de conservación de energía, las energías en ambos puntos tendrían que ser iguales, como se puede ver, ¿no? La energía no está agregando ni está quitando, entonces tendríamos lo que van a ser las energías en los dos puntos. ¿No? Si simplificamos el peso, nosotros vamos a obtener lo que normalmente nosotros conocemos como la ecuación de Bernoulli. La energía potencial más la energía de velocidad en el punto 1 más la energía de presión en el punto 1 va a ser igual a la energía potencial en el punto 2 más la energía de velocidad en el punto 2 y más la energía de presión en el punto 2. Y ya. Existen 4 restricciones en el uso de la ecuación de Bernoulli. ¿Cuándo podemos nosotros utilizar la ecuación de Bernoulli? Dice, es válida solo para fluidos incompresibles, o sea, líquidos. La segunda restricción, no puede existir dispositivos o accesorios mecánicos entre las dos secciones consideradas. La ecuación de Bernoulli básicamente es una idealización o una modelación, si así le queremos llamar, muy, digamos, muy teórica, ¿no? Entonces vamos a tener eso. No puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de esto, o sea, no se debe considerar esa posibilidad. No puede haber pérdidas de energía debidas a la fricción. O sea, el conducto básicamente debería ser completamente liso. Y la ecuación general de energías más bien va a corresponder a lo siguiente. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar normalmente en nuestros diseños de nuestros sistemas hidráulicos, ¿no? Sistemas de aducción de agua potable, en fin, sistemas de igual manera en conductos abiertos, en conductos por gravedad, lógicamente con algunas variaciones, ¿no? Bien. No. Entonces, los diseños que tenemos en ingeniería civil siempre van a tener pérdidas. ¿Por qué? Por existencia de, digamos, de elementos de conexión entre dos tubos, ¿no? Como una cupla o un niple, entonces vamos a tener incluso un tramo recto. Pero todavía si tenemos codos, tenemos válvulas, en fin, otros tipos de accesorios, entonces siempre va a haber este tipo de, digamos, de elementos o de, digamos, elementos sí que nos van a crear pérdidas. Por tanto, aquí no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Entonces, eso es lo que directamente pasa. Entonces, ya sabemos que en nuestros sistemas hidráulicos vamos a tener accesorios, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a tener pérdidas de carga. Y son las siguientes. Uno, por dispositivos mecánicos, ¿no? El fluido, dice acá, entrega energía a los dispositivos, por ejemplo, en turbinas eléctricas, ¿no? En las turbinas Pelton, en fin, en la turbina que estemos utilizando. El dispositivo entrega energía al fluido. Por ejemplo, en este caso, lo que está haciendo el dispositivo le está entregando energía a las
en este caso el dispositivo, ¿no? Las bombas le están dando energía al agua. En cambio, en la primera es al revés, ¿no? El fluido le está dando energía a la turbina. Y esa turbina, ¿en qué tipo de energía va a transformar? En energía eléctrica. Bien. Los dispositivos que ocasionan fricción de fluido. Un fluido en movimiento ofrece una resistencia a la presión, o sea, por la situación de, digamos, de interacción entre sus partículas, ¿no? Entonces va a existir cierto cambio de energía y se va a transformar en energía térmica. Lógicamente, eso para que se note tendrá que ser un caudal bastante grande y con bastante rugosidad, incluso en el elemento, para que tengamos ese tipo de pérdidas. La magnitud de la pérdida depende de las propiedades del fluido, su velocidad de flujo, el tamaño del conducto, el diámetro, ¿no ve? La rugosidad de la pared del conducto y la longitud del conducto. Válvulas y conectores. ¿Dónde vamos a tener pérdidas? También en las válvulas, ¿no? Aquí en la figura, por ejemplo, la energía que nos está entregando esta bomba va a perder aquí en esta válvula. Siempre va a haber alguna situación en la válvula de retención, que es esta, digamos, es una válvula que cuando se bombea tiene una especie de una clapeta, o sea, una compuertita que hace que se abra. Cuando se apaga de golpe el motor, entonces esta plaqueta llega a proteger. ¿Para qué? Para que no embrome la bomba, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ver. Entonces, vamos a tener siempre ese tipo de... Aquí, antes de ingresar la turbina, igual va a haber alguna válvula que nos va a ocasionar también pérdidas de energía al entrar, pero son necesarias por cuestiones de seguridad. Bien, en sistemas grandes, dicen, ¿no? Las pérdidas por presencia de válvulas o similares son pequeñas, ¿no? En comparación con la pérdida por fricción a lo largo de la tubería. Por ejemplo, en una estimación inicial, digamos, de valores, de características de alturas de bombeo, de caudales de bombeo, entonces, muchas veces, si uno quiere tener una aproximación inicial, toma entre el 3 y el 5% de la energía por pérdida de longitud, porque todavía no ha diseñado qué elementos o qué accesorios va a tener ese subsistema de bombeo. Lógicamente hay que tratar de hacer la menor cantidad posible de accesorios, pero no hacer el plomero, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, en las instalaciones domiciliarias, bueno, eso lo verán en la materia, pero lo que yo he visto, agarran y es una sola tubería y está bien conectado. Se ven algunos de los accesorios, digamos, del baño, todito hay que parar. Entonces, para eso hay soluciones donde se pueden colocar, digamos, válvulas que permitan, digamos, solo parar el ingreso de agua al lavamanos para que podamos arreglar. O el inodoro, de igual manera. No, lógicamente ocasiona pérdidas, pero en Oruro nos recibimos normalmente el agua desde arriba, ¿no? Desde los tanques de almacenamiento de las serranías. En algunos lugares será que reciben directamente de la planta JKB. Entonces, eso puede ocasionarnos estas pérdidas que van a ser mínimas, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuáles son las denominaciones de pérdidas y adiciones de energía? Energía agregada o adicionada. ¿Mediante qué se puede agregar energía? Las bombas, ¿verdad? Los sistemas mecánicos correspondientes a las bombas. O, digamos, tengo otro tanque más alto y estoy alimentando al mismo sistema, también por eso tiene este etcétera. La energía retirada a través de dispositivos mecánicos, como las turbinas o algún otro accesorio. Pero las pérdidas de energía básicamente por parte del sistema son debidas a la fricción en conductos y las pérdidas menores
debidas a válvulas y conectores, ¿no? Aquí estarán codos, en fin, todos los accesorios que podemos utilizar en un sistema hidráulico. Las pérdidas producidas por válvulas conectores son directamente proporcionales a la velocidad del fluido. Esto lo han debido aprender o lo van a aprender con el docente, donde la pérdida de carga va a ser a un coeficiente K multiplicado, ¿verdad?, por lo que va a ser la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. O sea, estas pérdidas van a ser una fracción de la energía de velocidad, donde K es un coeficiente de resistencia. Estos valores K son determinados experimentalmente. Ya vienen para cada tipo de elementos, ¿no? O sea, codos, entonces el valor K ya viene establecido. Bien. Bueno, hay también en función de la longitud, lo que les decía, la longitud equivalente, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a ver en esta ocasión eso. Ecuación general de la energía. Entonces, en general, para un sistema tomando 2 puntos por principio de conservación de energía, se tiene la siguiente expresión. La energía en el punto 1, o sea, en este punto 1, va a ser más la energía agregada menos la energía retirada, va a ser igual a la energía en el punto 2. Bueno, este es un sistema al parecer medio imposible, ¿no? Pero simplemente estamos haciendo para explicar cómo funciona esta ecuación. Nada más, ¿ya? Bien. Entonces, la energía que posee el fluido por pérdida de peso es, ¿no? Entonces, la energía de presión más la energía potencial, ¿ya?, más la energía de velocidad. Entonces, aplicando a los 2 puntos, vamos a tener lo siguiente. La energía potencial en el punto 1. Aquí tendrás respecto de un nivel de referencia, ¿verdad? Entonces, vamos a tener aquí la energía en el punto 1. La energía potencial más su energía de velocidad y más su energía de presión en este punto. Más la energía agregada, ¿por qué? Por esta bomba. Menos la energía retirada por la turbina. Y menos las pérdidas de carga. Se va a haber pérdidas de carga en esta válvula, en este codo, en este otro codo, en la misma tubería y en fin, en los accesorios que hay. Y va a ser igual a la energía en el punto 2 por su energía de velocidad en el punto 2, o sea, B a 2 al cuadrado entre 2G, y más la energía de presión en este punto 2. Entonces, de esa manera nosotros diseñamos nuestros sistemas hidráulicos. Bien. Entonces, vamos a ver ahora los equipos y herramientas. Entonces, vamos a tener en primer lugar el equipo del tubo de Dehn, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener el tanque de regulación. Entonces, ese tanque de regulación es este. Pues va a entrar el agua por aquí abajo a través de un disipador de energía y aquí tenemos el tanque de regulación. ¿Por qué se llama tanque de regulación? Porque tiene un vertedor de excedencias que nos va a meter un caudal permanente y normal, o sea, un caudal de ese tipo. Entonces, ese vertedor de excedencias, ¿no?, está dentro del tanque. Entonces, si tenemos una energía de presión aquí igual, o sea, una energía potencial y de presión, bueno, va a ser 0 porque va a estar en contacto con la atmósfera. Entonces, vamos a tener un caudal permanente acá para el trabajo que vamos a tener. El tubo de Venturi, bueno, esto es el tubo que lo hemos visto ya con su signo sección, con 5 secciones. Los tubos piezométricos, donde vamos a medir los niveles, ¿ya? Y vamos a tener las válvulas de regulación. Entonces tenemos aquí una válvula de regulación con la cual vamos a regular el caudal con el cual vamos a trabajar. La tubería de ingreso al tanque.
Entonces va a haber aquí una tubería de ingreso que va a ir conectado, esta manguera va a venir desde lo que es el banco básico y va a ingresar aquí. Luego la tubería de descarga del tanque de regulación. Entonces, de aquí todo lo que rebalse de igual manera va a tener que volver al equipo de banco básico hidráulico. Y luego la tubería de descarga del tubo de Venturi. Entonces aquí va a salir y aquí ese es el caudal que circula por nuestro sistema del tubo de Venturi y ese es el caudal que vamos a medir por el método del volumen tiempo. Entonces vamos a tener eso. El banco básico hidráulico, bueno, ya lo hemos visto en el anterior laboratorio, tiene su tanque de almacenamiento, habíamos dicho, ¿verdad? Aquí su tanque de almacenamiento, que es este, la válvula de bola o esférica, que nos sirve para regular de igual manera, la válvula de cortina, que está aquí arriba, el tanque de aforo, que está aquí, y el rotámetro. Entonces, ahora vamos a trabajar. ¿Podremos utilizar aquí el caudal que midamos con el rotámetro? No, porque el caudal que va a circular por el tubo de Venturi va a ser solo parte del caudal que vamos a medir con el rotámetro. ¿Por qué? Porque va a entrar al equipo, parte se va a ir por el vertedor de excedencias y solo parte va a entrar al tubo de Venturi. Bien. El cronómetro, ya lo hemos visto, entonces esto vamos a utilizar nuevamente para lo que va a ser la medición de los tiempos para tener el caudal ajustado. Entonces con ese caudal nosotros vamos a trabajar. El calibrador, entonces básicamente el calibrador, ya lo hemos visto, tiene las siguientes características, ¿no? Su tecla de encendido, que es esta rojita. Luego tenemos, ¿no?, esta tecla de encendido y apagado, la tecla para colocar en cero, las pinzas de medidor de interiores, la tecla de unidad. Entonces nosotros en milímetros vamos a trabajar, ¿vale? Y vamos a tener las pinzas de medición de exteriores. No lo vamos a utilizar. Luego, este es el tornillo de deslizamiento, entonces con eso vamos abriendo o cerrando el calibrador. Luego vamos a tener que medir la temperatura. Entonces, nosotros podemos tener termómetros digitales industriales que seguramente en otros laboratorios van a ver, ¿no? Incluso termómetros que miden a distancia, ¿no? Cuando se quiere medir algún parámetro que tiene temperatura o algún elemento que tiene temperatura muy elevada. ¿No? En cambio, nosotros vamos a utilizar solamente un termómetro de mercurio o mejor todavía un termómetro de alcohol, ¿no? Entonces, con eso vamos a medir la temperatura del agua. ¿Para qué? Con esta temperatura vamos a determinar la tensión superficial del agua. Y con esta tensión superficial del agua vamos a determinar la altura de capilaridad cuando vayamos a hacer nuestras pruebas. Con estas temperaturas entonces se determina en tablas el valor, ¿no? Dice de la tensión superficial del agua, el valor con el que se calcula la altura de capilaridad del tubo. Y esas ecuaciones nosotros vamos a dejar como tarea para que ustedes en cualquier libro de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, ustedes van a averiguar y van a hacer, ¿ya? Bien. El procedimiento. ¿Cómo hacemos este laboratorio? Hay que instalar el equipo, o sea, hay que interconectar el banco básico hidráulico con el equipo del tubo de Venturi. Entonces, en la parte superior tenemos el equipo del tubo de Venturi y aquí el banco básico hidráulico. Entonces, lo que hay que hacer es esta manguera de expulsión, ¿verdad?, del equipo de banco básico hidráulico, hay que conectar al equipo de ingreso aquí al tubo de Venturi. Va a entrar el agua aquí y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar.
Y de la misma manera, los rebalses tanto del vertedor de excedencia como del caudal aforado, entonces van a volver nuevamente al banco básico hidráulico. Las conexiones hidráulicas. Entonces hay que conectar la manguera de fluencia del equipo del banco básico hidráulico en el accesorio de ingreso al tubo de venturi. 2. Entonces introducir la manguera de descarga del equipo del tubo de venturi en uno de los orificios del tanque básico de banco básico hidráulico, ¿no? Entonces, para evitar todo el fluido funcione en forma digamos, de circuito cerrado. Las conexiones eléctricas. Entonces hay que enchufar el banco básico hidráulico en la toma de corriente, bajo las condiciones de seguridad industrial correspondientes. Entonces aquí hay que fijarse que las clavijillas del enchufe no estén movidas o no estén sueltas, porque si no podemos ocasionar cortocircuitos. Condiciones de seguridad. Tener condiciones de seguridad similares al anterior laboratorio. Y luego, ya al ejecutar la experiencia, medir el diámetro de los tubos piezométricos. Eso no lo vamos a hacer ya porque se está manteniendo nuestro tubo de venturi, gracias, yo creo, a Dios, porque ya está completamente roto. Antes les hacíamos medir los diámetros, pero en la actualidad ya no, ya van a tener los datos, como les decía, en el respaldo del equipo de tubo de venturi. Hay que encender el banco básico hidráulico, apretar el botón de encendido, teniendo en cuenta que previamente se deben cumplir las recomendaciones de seguridad de instalación eléctrica e instalación hidráulica. Ingreso al tubo de venturi. Es conveniente hacer cuando está cargando inicialmente el tubo de venturi, hacerlo de forma lenta para evitar que se formen burbujas en los tubos piezométricos. Y eso nos va a obstaculizar para poder medir las energías. Entonces, hay que regular el caudal de ingreso al tubo de venturi, ¿verdad? Y para eso lo que hay que hacer es manipular las válvulas, igual que hicimos, ¿no? Para diferentes caudales, ¿no? Entonces eso lo vamos a establecer para cierto caudal. Hay que medir la temperatura del agua. Eso ya les hemos dicho para qué. Entonces, determinar la tensión superficial del agua y aplicando la ecuación de determinación de altura de capilaridad, calcular lo que va a ser la temperatura, es decir, lo que va a ser la altura de capilaridad. Hay que realizar las lecturas de los niveles piezométricos. Usando una regla, medir la altura HI. Entonces aquí vamos a tener dos niveles de referencia. Un nivel de referencia inferior, ya, que está aquí, y luego vamos a tener un nivel de referencia superior. Esta distancia para nosotros va a ser 70 más el número de grupos, entonces en centímetros. Si es el grupo 1, entonces esta distancia va a ser 71 centímetros. Y a partir de ahí, de este nivel de referencia, entonces seguramente en primer lugar vamos a tener que medir la energía potencial. Entonces, esa energía potencial, ¿a qué va a ser igual? A la altura ya H1, ya, entonces Z menos H1, entonces vamos a tener la energía potencial. Bueno, hay que aforar el caudal, perdón, y hay que medir, digamos, el caudal. Bien, además hay que medir estas distancias, ¿no? Los H minúsculos, H1, H2, H3, H4 o H5, que va a ser desde el nivel horizontal o nivel de referencia superior que vamos a ir determinando. Aquí vamos a tener un primer H sub 0 y vamos a ver el nivel efectivo
aquí, en este punto, podemos llamar punto 0. ¿No? Entonces, para llegar aquí al punto 1, ¿qué va a tener? ¿Qué energías va a haber acá? La energía de presión, ¿verdad? Que va a ser a la altura H menos H1, y aquí tenemos que restarle todavía para la energía de presión a altura de capilar. Entonces ahí sí vamos a tener la energía de presión. Y sobre eso vamos a tener la energía de velocidad y las pérdidas de carga hasta ese punto. Bueno, luego leemos el caudal por el metro del volumen-tiempo en el tanque de aforo del banco básico. Entonces, eso hay que medirlo correctamente, ¿no? Como lo hemos hecho en el anterior laboratorio. Luego, esta es nuestra hoja de resultados. En primer lugar, los parámetros estadísticos de los 5 diámetros de las secciones transversales del tubo de vidrio. Entonces, ahí en esa hoja le saca una fotito y de ahí van a sacar, entonces, hagan la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, la mediana, la moda y la desviación estándar. Entonces, de esa manera ustedes van a tener a las 5 secciones estos valores. Entonces, eso tienen que calcular. O sea, este laboratorio es bastante largo. ¿Ya? Entonces, por favor, en los cálculos no se descuiden. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase tendrían que hacer. Luego tenemos los parámetros de los tubos piezométricos. Igual, hay que analizar los mismos valores para las 5 secciones de tubos piezométricos. Luego, en los resultados, el tiempo, la ecuación del caudal ajustado y luego el caudal ajustado. Luego vamos a tener las energías específicas parciales, ¿no? Entonces vamos a tener de esa manera. La distancia, ¿no? O abscisa en centímetros. Entonces ustedes van a tener esa distancia para hacer la gráfica. La energía potencial, estas distancias vienen ya en las hojas de datos, ahí donde van a tomar, y ahí calculan las energías hidráulicas parciales. La energía potencial, ¿cuánto es para el punto 1? ¿Cuánto es su energía parcial para el punto 2? Y así sucesivamente para los 5 puntos. La altura de capilaridad, eso también van a calcular para los 5 puntos. La energía de presión, ¿cuánto es la energía de presión para los 5 puntos? La energía de velocidad, lo mismo para los 5 puntos. Y luego aquí las pérdidas de carga. Entre el punto 0, el nivel del tanque, y el punto 1. Entonces aquí vamos a tener y el punto 1. Ahí vamos a tener cuál va a ser la pérdida de carga. Puede ser que en algunos de estos valores, porque nuestro sistema es muy chiquito y normalmente el cliente no está bien nivelado nuestro tubo de Venturi, porque lo hemos movido muchas veces, tiene unas demarcaciones donde vamos a tener el nivel de horizontalidad. Pero estos, como se ha movido el equipo, puede ser que haya sufrido pequeñas variaciones. No importa acá, los únicos resultados negativos que podrían darles son estos, ¿no? Pero no puede haber un incremento de energía si no estamos aumentando algún neutro. Pero por cuestiones constructivas y el tamaño del equipo puede ser que tenga. Pero estos van a ser valores pequeños, ¿no? Milímetros. Entonces eso tienen que tener cuidado. Bien. Luego vamos a tener también ya a las energías acumuladas. Entonces, de la misma manera hay que ir sumando. Entonces, haciendo por ejemplo las energías potenciales, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener la energía potencial en el punto 0. Vamos a tener la energía potencial en el punto 1. Luego vamos a tener la energía potencial en el punto 2.
3 y así sucesivamente. Entonces se van a ir graficando eso, las alturas de capilaridad, de igual manera, la energía de presión, de igual manera, y las energías de velocidad. Y al final el resultado de las pérdidas de carga. Se van a hacer los valores límites máximos, ¿no? En el punto 5. Bien. Y luego vamos a tener las conclusiones y recomendaciones. Entonces esto hay que desarrollar en no más de 2 páginas. La bibliografía, solo la que hayan consultado. Y en los anexos, la hoja de datos y los detalles manuscritos, ¿no? A detalle los cálculos y manuscritos. Entonces, básicamente vamos a tener eso en este laboratorio.